muchísimas gracias por la cordial invitación y sobre todo mi agradecimiento al doctor Estefano Miranda por la cordial invitación. Hoy voy a abordar un tema muy importante, sobre todo relacionado al tema del crimen organizado. Vivimos en un país donde la delincuencia nos está ganando y creo que estas pautas que vamos a mencionar el día de hoy, espero que pueda servir también para la lucha contra la delincuencia organizada. Muy bien, la clase del día de hoy no será una excepción a las clases que yo imparto en diversos centros educativos. Hoy vamos a tocar un tema netamente de ámbito policial y fiscal que viene a ser técnicas especiales de investigación en crimen organizado. Entonces, no se preocupen por los materiales se les va a entregar. Quiero que esta clase pueda ser una clase interactiva, que podamos debatir, que podamos aportar. Yo no tengo la última palabra en el derecho es interpretación, así que las pautas que puedo dar desde mi experiencia como ex fiscal penal, ex fiscal anticorrupción y abogado litigante, espero que pueda servir a todos los que estamos en esta clase. Con estas pautas, entonces, damos inicio, indicando también que ustedes pueden alzar la mano para poder darles el micrófono y de ese modo podemos participar ordenadamente. Muy bien, por favor me confirman si la lámina se observa lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces, hoy tocamos un tema muy importante, sobre todo la especialidad que yo vengo desarrollando, sobre todo el tema de corrupción y crimen organizado. Entonces, lo primero que vamos a señalar esta noche, sobre todo sobre estas técnicas especiales de investigación, es lo siguiente. En el tema del proceso penal, todos conocemos que existen diversos tipos de proceso. Existen procesos simples que vienen a ser de delitos comunes, como por ejemplo para un hurto, un robo, una violación sexual, una usurpación, que el plazo de investigación es de 60 días, esto es en investigación preliminar hoy en día, a partir de este decreto legislativo que el gobierno el año pasado en octubre lo ha indicado, pero también tenemos procesos distintos al proceso común, que vienen a ser procesos complejos. Sobre todo en este tipo de procesos complejos, vamos a ver temas relacionados al lavado de activos, a temas de corrupción de funcionarios, como por ejemplo el delito de colusión, el delito de negociación incompatible, entre otros, donde el plazo de investigación ya no será de 60 días, sino será de 8 meses. Por otro lado, vamos a tener también otro tipo de procesos, sobre todo relacionados a delitos complejos. En este tercer grupo vamos a encontrar sobre todo el crimen organizado, referido a la ley 30.077 y sus modificatorias. Y en este tipo de procesos vamos a encontrar que el plazo de investigación ya no es 60 días, no es 8 meses, sino será hasta 36 meses. Por otro lado, vamos a encontrar también otro tipo de procesos en el Código Procesal Penal, que son rápidos, casi inmediatos, que vienen a ser los procesos inmediatos. Hoy me voy a enfocar en esta clase concretamente a este tercer grupo que viene a ser procesos de criminalidad organizada. Entonces, para aquellos que aún no conocen, tenemos que como primera pauta establecer que en el Perú existen diversos tipos de proceso de acuerdo a la complejidad del tipo penal. Este tipo de técnicas especiales de investigación vamos a aplicar concretamente a aquellos delitos complejos. No podemos aplicar técnicas especiales de investigación que hoy voy a mencionar a delitos simples, como por ejemplo un hurto, un robo o una usurpación, sino vamos a aplicar sobre todo para dos tipos de procesos. Por favor, me indican si se observa o no la lámina. A ver, no sé si se está observando. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. Hay un tema. Un segundo. ¿Por qué no puedo compartirles? A ver. Ahora sí, aquí creo que está. Listo. Entonces, les estaba indicando lo siguiente. Les estaba indicando que este tipo de técnicas especiales de investigación que vamos a desarrollar el día de hoy se aplica para aquellos delitos complejos
y aquellos delitos de criminalidad organizada. Volviendo al tema, delitos complejos serán sobre todo aquellos relacionados al lavado de activos y a corrupción de funcionarios. Y delitos vinculados al crimen organizado serán aquellos relacionados a la ley 30.077 y sus modificatorias que ha establecido el legislador. Ahora, en este tema hay que tener en claro que estas técnicas especiales de investigación van a tener un objetivo claro, que viene a ser sobre todo desarticular las organizaciones criminales, y para eso sobre todo la policía y la fiscalía van a aplicar estas técnicas bajo una coordinación que debería existir. Lamentablemente a la fecha no existe esta coordinación por ciertos temas políticos, ¿no? Que ya todo el mundo lo conoce. Lo cierto es que tiene que haber un binomio para que pueda haber un buen resultado de este uso de técnicas especiales de investigación. Muy bien, entonces, cuando vamos a hablar sobre todo de técnicas especiales de investigación, hoy voy a hablar sobre todo de alguno de ellos. No voy a poder desarrollar todas, pero voy a hablar de alguno de ellos que son sumamente importantes. La primera técnica especial de investigación viene a ser la videovigilancia. Esta técnica especial de investigación no se aplica para delitos comunes, no se aplica para un hurto, un robo, sino se aplica sobre todo para la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque el legislador ha establecido justamente los supuestos en los cuales se puede aplicar esta técnica especial de investigación, y para eso, sobre todo, va a existir dos tipos de autorizaciones. Esta videovigilancia se puede efectuar a través de las grabaciones fílmicas, tomas fotográficas de cierto tipo de personas que están involucradas en un caso complejo de crimen organizado, requiriendo para ello sobre todo lo siguiente. Cuando vamos a estar en un caso de crimen organizado, como seguramente muchos de ustedes ya conocen, tiene que existir una investigación en curso, es decir, tiene que darse inicio formal a través de una disposición contra los que resulten responsables una investigación. Ahora, para realizar la videovigilancia, tiene que existir una disposición fiscal para hacer las grabaciones fílmicas en ambientes públicos, para hacer las tomas fotográficas en ambientes públicos. Y cuando vamos a requerir, sobre todo, realizar grabaciones fílmicas, escuchas o capturas de imágenes en ambientes privados, vamos a tener que requerir autorización judicial. La videovigilancia no viene a ser esa grabación fílmica que existe en los centros comerciales, las grabaciones fílmicas que podría tener una entidad municipal o ente municipal. No, esa no viene a ser una técnica especial de investigación contra el crimen organizado. Si bien ese tipo de información puede servir para la investigación en crimen organizado, sin embargo, esta técnica especial de investigación de videovigilancia viene a ser algo concreto, que se va a efectuar en mérito a una autorización fiscal para la grabación fílmica por un grupo policial específico a aquellas personas que están involucradas en un evento criminal grave. Y aquí será la primera pregunta. ¿Cuánto tendría que ser hoy en día el extremo mínimo para considerar un delito grave? Porque para poder aplicar estas técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado, se requiere como requisito indispensable una de ellas que sea aplicado a delitos graves. Es decir, no podemos aplicar a aquellos delitos de bagatela o aquellos delitos que no superan un quantum mínimo de la pena. Entonces, la primera pregunta para ustedes, estimados colegas y amigos de la policía, sería, para ustedes, ¿cuánto sería el quantum mínimo para poder aplicar estas técnicas especiales de investigación, como por ejemplo la videovigilancia? A ver, tal vez pueden poner en la caja de comentarios o pueden alzar la mano y de ese modo podemos interactuar. Samuel nos menciona 4 años. Ángel, bueno, dice no. A ver, por favor, sería bueno que podamos interactuar. ¿A partir de cuánto el extremo mínimo debe considerarse un delito grave? El legislador, desde mi punto de vista, acaba de poner
un margen punitivo superior a los 4 años. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema de la prisión preventiva exige, para que pueda haber una prisión preventiva, que la pena sea de 5 a más. Por tanto, en mi opinión personal, ese extremo mínimo que señala el legislador hoy en día para la prisión preventiva debería ser el extremo mínimo para poder considerar un delito grave. Por tanto, para aquellos delitos que tienen una pena inferior a los 5 años en el extremo mínimo, no podríamos aplicar en este caso en concreto esta técnica especial de investigación. A ver, por favor, hay un audio del colega Edwin, o desea intervenir. Muy bien. Entonces, el primer punto a tener en cuenta, entonces, es esto. Sobre todo, este tipo de técnicas especiales de investigación, como les había mencionado, vamos a aplicar para 2 tipos de procesos. Procesos complejos y procesos de criminalidad organizada. Cuando hablo de procesos complejos, podríamos hablar, por ejemplo, de procesos de lavado de activos. Y cuando hablamos de procesos de criminalidad organizada, tenemos que necesariamente remitirnos a la ley 30.077 y sus modificatorios. El legislador ya el año pasado ha hecho ciertas modificaciones donde ciertos tipos penales ya no forman parte de esta ley 30.077. Ahora debemos entonces considerar que para poder hacer estas técnicas especiales de investigación en este trabajo unido, de binomio, entre la Fiscalía y la Policía, tiene que considerarse ciertos presupuestos que más adelante voy a mencionar. Y si hacemos referencia hoy en día, por ejemplo, a la realidad en la que estamos, donde de cierto modo los delitos patrimoniales y sobre todo el tema de las bandas y las organizaciones criminales vienen apoderándose de la tranquilidad de la sociedad, creo que en mi opinión personal sería momento adecuado para que estas 2 instituciones, la policía y la fiscalía, empiecen a trabajar a través, sobre todo, de inteligencia policial, los casos que podrían ser materia de uso de estas técnicas especiales de investigación. En mi opinión personal, para combatir la delincuencia que hoy en día vivimos en todo el Perú, no solamente en Lima, la única forma de combatir va a ser a través de inteligencia policial. No hay otra. Creo que no hay otra salida. Y ustedes, estimados amigos de la policía, son los expertos en temas de inteligencia. Los fiscales, los jueces, los abogados, no estamos preparados para ese nivel de información que ustedes sí saben obtener. Y creo que en la policía tienen una unidad especializada y si no existe, habrá que crear, habrá que capacitar personal policial para que haga esa labor. Muy bien, entonces la primera técnica especial de investigación para el crimen organizado es la videovigilancia. Y esta videovigilancia, de cierto modo, implica que la propia policía puede hacer a iniciativa propia obtener esta información para que se genere una carpeta fiscal. Por ejemplo, ayer ya todos hemos escuchado todas las noticias, hoy también estamos escuchando que en el Cono Norte, en Trujillo, en varias ciudades se ha producido atentados, ¿cierto? Entonces esa información a través de la inteligencia policial puede generar carpetas fiscales para que a través del inicio de una investigación formal, el fiscal pueda autorizar, en este caso en concreto, el uso de este tipo de técnicas especiales de investigación, que su finalidad será identificar personas, saber el modus operandi, conocer sus bienes, quiénes lo integran, porque lo que hay que tener claro en el tema del crimen organizado es que el crimen organizado busca un beneficio económico. Su fin es lucrativo. No podríamos entender el tema del crimen organizado sin tener en cuenta el objetivo principal. Es como la empresa del crimen. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo entre una empresa legal, donde existe, por ejemplo, un gerente, donde existe trabajadores, donde su fin es lucrativo y cumple ciertos requisitos para trabajar y obtener y realizar actividad económica, esa vendría a ser la empresa legal y el ente ficticio. Algo similar es las organizaciones.
Las organizaciones tienen una jerarquía, tienen una estructura, tienen ejecutores, tienen personal, tienen logística. Y su única finalidad va a ser económica, puesto que si no habría una finalidad económica de una organización criminal, este no perduraría en el tiempo. ¿O alguien de ustedes me podría decir que las organizaciones criminales se unen teniendo una organización vertical u horizontal u otra con fines altruistas, con fines de beneficio social? Creo que en mi experiencia no he visto, a lo menos, de que grupos criminales se unan con la finalidad de un fin altruista. Lo que se observa, sobre todo en el tema del crimen organizado, es esta unión, esta estructura vertical u horizontal, netamente con fines lucrativos. Y justamente el fin lucrativo va a ser cometer delitos que generen ingresos económicos, puesto que si no generan a través de la comisión de delitos el ingreso económico, no va a perdurar en el tiempo. Y ustedes ya muy bien saben que las organizaciones criminales pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales, ¿no? Muy bien. En este caso en concreto, esta técnica especial de investigación, la primera que estamos mencionando, sobre todo va a servir muchísimo para aplicar las demás técnicas especiales de investigación. Esta será en concreto tomar vistas fotográficas, hacer registro fílmico en lugares públicos y en lugares privados. Lugares públicos, la calle, el parque, entre otras, tendrá que tener necesariamente una autorización fiscal. Y esa autorización fiscal establecerá un plazo mínimo de 60 días, que luego podría prorrogarse. Y si estamos, sobre todo, en ambientes cerrados, como por ejemplo un departamento, una habitación, entre otras, necesariamente vamos a tener que requerir autorización judicial para obtener ese tipo de registro de imágenes o, en este caso, grabaciones fílmicas. Entonces, hoy en día, creo que es el momento adecuado para hablar de este tema. ¿De qué forma podemos combatir el crimen? La forma de combatir el crimen organizado, sobre todo, es a través de estas técnicas especiales de investigación. Y esta viene a ser, desde mi posición personal, un tema netamente político, porque si la presidenta de la República diera una orden de que en la policía se armen grupos de inteligencia policial y que éstas se ejecuten inmediatamente, yo creo podríamos por lo menos reducir. Pero si no hay una decisión política, lamentablemente esto va a ser saludo a la bandera. No comparto la posición del gobierno que acaba de mencionar un estado de emergencia en Lima y Callao. Eso no va a solucionar ningún problema. Lo que tenemos que hacer es aplicar lo que ya tenemos, que viene a ser justamente estas técnicas especiales de investigación. Muy bien, continuamos. Entonces aquí tenemos, sobre todo, lo siguiente. ¿Cuáles son los delitos en los cuales nosotros podemos aplicar estas técnicas especiales de investigación? Como les había mencionado, el legislador exige que sean delitos graves, que exista proporcionalidad en esta medida, entre otros, pero sobre todo podemos aplicar en aquellos delitos, sobre todo que superen los 5 años de pena privativa de la libertad. Sobre todo para el terrorismo, lo que es el tráfico ilícito de drogas, trata de personas. Hoy en día podríamos aplicar, revisando sobre todo el tipo penal, si supera o no, por ejemplo, los 5 años de pena privativa de libertad. ¿Por qué menciono ello? Porque si vamos a detener a aquellas personas que están incursas en delitos menores a 5 años de pena privativa de libertad, el resultado va a ser algo sin fructífero, o sea, sin algo resultado concreto, sin resultado concreto. ¿Por qué? Porque la policía va a atrapar a estas personas, lo van a llevar a un requerimiento de prisión preventiva y luego lo van a tener que soltar. Por tanto, en este caso en concreto, tendríamos que evaluar justamente el extremo mínimo de 5 para que una vez que la policía detenga a este tipo de personas, le impute a la fiscalía un delito grave, como por ejemplo el crimen organizado, se tenga los
suficientes fuentes de elementos de convicción, se le pueda imputar a una determinada persona por haber realizado determinada conducta. En el Perú, la policía sí está capacitada para investigar. Lo que yo creo, en mi opinión personal, es simplemente falta una decisión política que lleve, sobre todo, brindando logística también a la policía para que realice su labor. Y en vez de estar peleándose entre la fiscalía y la policía, lo que tienen que hacer es trabajar en forma conjunta. Muy bien. Bueno, entonces aquí es lo que vamos a tener. Vamos a tener imágenes, vamos a tener sobre todo grabaciones fílmicas, audiovisuales, sobre todo ¿con qué finalidad? Con la finalidad de identificar a personas. En los temas de crimen organizado, sobre todo la Fiscalía de Crimen Organizado, si bien la policía va a identificar ciertas personas, pero justamente con la finalidad de buscar más información, no van a individualizar. ¿Qué quiere decir esto? Van a ponerlo los famosos alias, apodos. ¿Por qué? Porque si identificamos plenamente ya a una persona, necesariamente tenemos que individualizarlo en la disposición y correrle traslado. Este señor tiene derecho a defensa y, por tanto, puede frustrarse la investigación del crimen organizado. La gran mayoría de casos de crimen organizado se trabaja en un tiempo prolongado, mayor a los 6 meses, entre 6 meses a 3 años. Por eso, en los casos de crimen organizado, en mi opinión personal, sobre todo porque he participado en varios casos de crimen organizado en las investigaciones, he podido advertir casi el 90% del caso está armado en esta etapa previa, en esta etapa inicial que viene a ser investigación, hoy en día preliminar. Muy bien, entonces la finalidad, sobre todo, de esta técnica especial de investigación, videovigilancia, sobre todo va a ser obtener información para poder identificar a las personas que están involucradas en delitos graves. ¿Dónde lo vamos a encontrar en este caso en concreto? El tema, sobre todo normativo, en este caso en concreto lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, donde se establece pues la posibilidad de poder aplicar esta técnica especial de investigación para, sobre todo, combatir la delincuencia organizada, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, ¿dónde está el artículo específico que habla de este tema de la videovigilancia como medio de investigación? El artículo 207 del Código Procesal Penal, en este caso en concreto, hace mención a que se puede utilizar esta técnica especial de investigación en los casos complejos vinculados al tema del crimen organizado. Entonces, primera técnica especial de investigación para la lucha de la delincuencia organizada viene a ser la videovigilancia. Creo que es la más importante, pero para eso tiene que haber inteligencia. Yo creo que sin inteligencia no funciona nada. Ustedes, mis amigos de la policía, son los idóneos, son los expertos en hacer inteligencia. Ustedes tienen esa preparación especializada en temas de inteligencia. Por tanto, esta técnica de especial de investigación debería ser el primero en ejecutarse para la lucha contra el crimen organizado. Entonces, en este caso en concreto, la finalidad de la videovigilancia está referido al descubrimiento de los intervinientes del hecho delictivo. ¿Quiénes integran la organización? ¿A qué actividades se dedican? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Qué bienes tienen estas personas? Entre otros. Con esta técnica especial de investigación, lo que vamos a encontrar, sobre todo en la práctica, es identificar por lo menos alias, apodos, números telefónicos, bienes que utilizan, y luego vamos a poder pasar a la siguiente técnica especial de investigación para poder avanzar con más información y de ese modo, cuando se tenga ya una información sólida, se va a producir justamente la detención de estas personas. Entonces, tiene que haber ciertos presupuestos que tienen que también cumplirse en este caso en concreto para esta técnica especial de investigación. En este caso en concreto tiene que haber legalidad de la medida. Cuando hablamos de la legalidad de la medida, estamos haciendo mención sobre todo de que debe cumplirse de cierto modo la legalidad de la intervención, en este caso, como he mencionado, la videovigilancia en lugares públicos a través de una autorización fiscal con una disposición,
y cuando se realice la videovigilancia en lugares privados a través de una autorización judicial. Esto se aplica sobre todo para aquellos delitos graves, como ya les he mencionado, sobre todo donde están incursos cierto tipo de personas que pertenecen a organizaciones criminales. Las formas de videovigilancia ya lo tenemos, en este caso a través de la regulación del artículo 207.1, donde se puede hacer tomas fotográficas, registro de imágenes, se puede tener en este caso en concreto incluso grabaciones fílmicas con la finalidad de identificar a personas. Muy bien. Ahora, en este caso en concreto, la policía, sobre todo ustedes, seguramente de distintos departamentos, ustedes conocen cómo se debe hacer una videovigilancia. Una videovigilancia no se va a hacer pues con uniforme policial, por ejemplo. A mí mucho me gusta ver, por ejemplo, el grupo TER, porque yo veo que se caracterizan de cierto tipo de personas con la finalidad de obtener información. Algo similar o mejor, aquí lo realiza sobre todo ese grupo operativo policial capacitado justamente para la ejecución de este tipo de técnicas especiales de investigación, ¿no? Entonces, aquí es sobre todo que este grupo policial va a tomar imágenes, va a hacer grabaciones fílmicas, incluso puede poner cierto tipo de micrófonos, como ya he mencionado, si es lugares públicos o lugares privados, dependiendo a ello. Justamente con la finalidad de obtener la información que permita individualizar a los integrantes de la organización. Muy bien, hasta aquí, estimados amigos, ¿alguna pregunta para luego pasar a la segunda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Tal vez caja de comentarios. Sí, doctor, justamente el usuario Antropología Forense ha levantado la mano. Muy bien, adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Lo saluda Edgar Mendoza. Doctor, en cuanto a esta técnica, ¿no?, que usted está proponiendo, también debería mencionarse, digamos, las especificaciones técnicas de esas cámaras, porque me ha pasado que a veces con los óbices que trabajan los colegas, algunos de ellos, digo algunos nada más, son peores incluso que la cámara de videovigilancia cuando hacemos el proceso de comparación. Entonces tendrían que tener ciertas técnicas y también una capacitación para poder hacer las capturas, ¿no? La distancia, el objetivo, la iluminación, el encuadre, el ángulo de enfoque y todas esas cositas. Muy bien, claro que sí. Por eso yo mencionaba inteligencia más logística. O sea, todo esto, estimados amigos, quieran o no quieran, yo no soy partidario de ningún partido político, nada. Es más, no tengo ninguna aspiración política. Aquí tiene que ver con una decisión política. Si nosotros queremos un grupo policial operativo, además de que existan buenos efectivos policiales preparados, capacitados, tenemos que dotar de logística. Si no, ¿cómo van a hacer el trabajo? Pues no es simplemente sacar una resolución y decir que ejecuten. Tenemos que implementar logísticamente para que den buenos resultados. Entonces, comparto con la posición, en este caso en concreto, sí, las imágenes deben ser imágenes nítidas, tienen que tener buen encuadre, deben tener cámaras de alta resolución, por ejemplo. No creo que estén haciendo grabaciones fílmicas pues con un equipo celular propio, por ejemplo. Esto debería dotar la institución para que realicen una buena labor policial y esta pueda llevar a un buen resultado. Pero en el peor de los casos, que no tengamos ninguna logística. Creo que hoy en día la gran mayoría mínimamente tenemos equipos celulares. Lo ideal sería que tengamos logística que dote el gobierno. Pero si no hubiera, y tendríamos que actuar como por ejemplo hoy en día ya estamos ante que las papas están que se queman, porque si no hacemos el control de la delincuencia, estoy casi seguro, en unos 5 años nos vamos a convertir como otro Venezuela. O vamos a convertirnos como un país de México. Es el momento que nos pongamos todos como sociedad a hacer algo. Y esto tiene que ver justamente con una decisión política. Entonces, comparto la posición que ha mencionado el colega. Tiene que haber logística. No solamente es dar la orden sin dotar de logística. Muy bien. Y para eso, justamente, los políticos tienen que ponerse de acuerdo. Esa es la solución. Muy bien. Continúo entonces con la segunda. Luego continuamos así conversando, porque hoy será una clase interactiva. Yo no tengo la verdad absoluta, les he dicho desde el inicio.
igual que ustedes, yo interpreto la norma, y ustedes son los expertos de este tema. Ustedes son los expertos de campo, que nadie los va a superar. Ningún abogado, ningún fiscal, ningún juez los va a superar, porque ustedes han sido formados para esa labor que viene a ser inteligencia. Muy bien, entonces, si fuera con un celular personal, ¿cómo lo podríamos hacer? Claro, hay que ponerlo cadena, pues cadena, el código hash. Esto tendría que ser ¿cómo? Bueno, si no hay logística, tendría que entregarse el equipo celular y de ahí hacerse una copia y ahí generarse un código, que viene a ser sobre todo la cadena de custodia electrónica, código hash, ¿correcto? Y ahí tendría que intervenir los peritos de fiscalía. Imagínense un efectivo policial que no le han dotado cámara para tomar imágenes, tuvo que hacer su labor con su equipo celular. Sí, pero a partir de ese equipo celular que tiene registrado la imagen, en el acta que realice mínimamente tendrá que identificar el equipo celular, pero para hacer la transferencia de la información tendrá que haber un código, en este caso en concreto el código hash, que le dé seguridad de que esa imagen, esa grabación fílmica, esa fotografía que ha registrado no ha sido alterada. Porque si hubiese alteración, de cierto modo, no es que lo va a invalidar, sino va a restarle fiabilidad. Usted ya muy bien lo sabe. El hecho de que una cadena de custodia haya sido abierta o haya sido rota, como quien dice, no lo invalida. Lo que le hace es, le resta fiabilidad. En pocas palabras, le resta el nivel, pongamos así, de seguridad que tiene esa información. Eso ya como abogado, seguramente muchos colegas también están aquí, saben, ¿no? Entonces, en ese tipo, cuando se rompe la cadena de custodia, lo que se cuestiona es la fiabilidad de la información. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer otra pericia, contrapericia, para poder establecer si se ha alterado o no esa información en algún momento. Si hay alteración, habría que ver cortes, si hay clonaciones, superposición, entre otros. Muy bien. Entonces, primera técnica especial de investigación es esta. La segunda, ya tenemos la imagen, tenemos la grabación fílmica. Lo que sigue, y ustedes muy bien lo saben, en la primera lo ven, ¿no? Lo escuchan, saben los números telefónicos. Ahora viene la segunda. Esta segunda viene a ser la famosa interceptación telefónica. Y para que se produzca la interceptación telefónica, sí o sí, tiene que existir autorización judicial. No se puede hacer chuponeo, escuchas telefónicas, sin autorización judicial. Pero lo bueno en este caso del crimen organizado es que los fiscales y los policías que trabajan en estos temas, por más que ya saben quién es el titular de este número, simplemente le van a poner el alias. El negro, el blanco, el ruso, no sé. Y con esa información tiene que haber un elemento de convicción para poder pedir la interceptación telefónica. No es que simplemente yo le pido al juez, quiero escuchar ese número telefónico. No, porque yo como fiscal voy a tener que hacer un requerimiento al juez y en ese requerimiento yo tengo que motivar, yo tengo que justificar, yo tengo que adjuntar algún elemento de convicción que pueda vincular. Entonces, esta segunda interceptación de las comunicaciones va a ser sumamente importante para llegar sobre todo a ¿qué? A la información que maneja la organización criminal. Entonces, sobre todo con esta técnica 2, interceptación de las comunicaciones, lo que vamos a hacer de cierto modo es, a través de una autorización judicial, vamos a escuchar a los integrantes de la organización. Pero aquí hay un tema, y seguramente ustedes no me dejarán mentir. Hoy en día la gran mayoría de personas utilizamos redes sociales. La pregunta es, ¿las redes sociales se pueden interceptar? Yo les pregunto, estimados amigos de la policía, ¿las redes sociales hoy en día se pueden interceptar? ¿La llamada WhatsApp yo puedo interceptar como policía? Esta norma está referido a esa llamada telefónica de número abierto. No está referida a la interceptación de redes sociales.
hoy en día casi todos usamos redes sociales. Yo les pregunto, ¿en la policía ya tienen alguna tecnología que pueda interceptar llamadas WhatsApp, por ejemplo? ¿Estamos en ese nivel? Porque hoy en día la delincuencia no va a utilizar llamadas telefónicas, muy poco. Hoy en día todo el mundo utiliza WhatsApp o Signal o otra red social. Entonces deberíamos estar ya nosotros, justamente ustedes, sobre todo como policías, deberíamos estar en ese nivel de inteligencia operativa donde tendríamos esa capacidad, por ejemplo, si se puede interceptar o no las conversaciones o llamadas, por ejemplo, por redes sociales como el WhatsApp o el Signal o otras, en este caso en concreto. Esta norma, al tema de la interceptación de las comunicaciones, está referida desde mi punto de vista personal a esa llamada telefónica normal, línea abierta. Muy bien. Y para eso tiene que producirse una autorización judicial, sobre todo por un plazo de 60 días, que puede luego prorrogarse. Y sobre todo para delitos graves. Para eso, ¿qué va a haber? Identificar números telefónicos. Para eso tendremos que tener elemento de comisión para que el juez lo autorice. Entonces, con esta interceptación telefónica, lo que vamos a tener de cierto modo es el choque de dos tipos de derechos. Todas las personas tenemos derecho a la intimidad y al secreto de que no se violen nuestras comunicaciones. Pero por otro lado va a haber un interés general, en este caso en concreto, por la lucha contra la delincuencia organizada, por el cual va a tener que sopesarse. ¿Cuál de estos pesa más? Y justamente esta lucha entre el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y el interés común, que viene a ser la lucha contra la delincuencia, sobre todo se va a dar el famoso pinchazo. Pinchazo de cierto tipo de números para poder escuchar lo que conversan, lo que hablan, lo que traman, lo que realizan, con la finalidad de seguir escarbando información. Por eso, hace unos 2 meses, yo presenté 3 proyectos de ley, sin ser político, a una congresista de Tacna. No sé, estará en el Congreso, pues no sé, yo no he escuchado nada. Pero yo proponía, por ejemplo, un tema. Las organizaciones criminales utilizan muchísimo los chips. Y hoy en día hay equipos que ni siquiera ya utilizan chips, que vienen a ser los famosos eSIM, ¿no? Como esta de los iPhone. Las organizaciones criminales utilizan este chip y utilizan en cantidad, no utilizan uno, utilizan 5, 10, 50, 100. ¿Por qué? Porque se vende el chip de forma clandestina, como si fuera chupete en el mercado. Por tanto, tiene que haber regulación, pues, de que la venta de los chips no puede ser así. Eso contribuye al tema del crimen organizado. Segundo, también se tiene que regular, ahí se puso en el proyecto, de que las empresas también tienen que hacerse responsables en caso de que se venda de forma clandestina esos chips. Y además deberían estar en la obligación de proporcionar la geolocalización de dónde sale la llamada. Y también deberían ser incluidos en un proceso penal en caso no quieran brindar esa información. La policía debería tener ese acceso. Cuando se produzca una llamada extorsiva, cuando se produzca este tipo de mensajes amenazantes, la policía debería tener la capacidad operativa de identificar plenamente quién es el titular de ese número. 1. Y 2, las empresas de telecomunicaciones deberían proporcionar la ubicación exacta, geolocalización exacta de dónde salió ese número. Esa llamada telefónica, esa llamada extorsiva. ¿Para qué? Para que de ese modo puedan intervenir inmediatamente. Gracias a la insistencia que hubo de cierto sector, hoy en día tenemos ya 2 tipos de detenciones. 1, en casos de flagrancia delictiva. 2, en casos donde no existe flagrancia delictiva. Hoy en día simplemente falta ejecutarlos y para eso falta una decisión política. Entonces, aquí hay algo. Tenemos que estar a un nivel superior al tema de la tecnología que utiliza el crimen organizado. La policía, sobre todo de inteligencia, o la policía especializada de ciberdelincuencia, ya debería estar en esa capacidad, por ejemplo,
de poder interceptar tal vez las llamadas por redes sociales. Cuando me refiero a llamadas por redes sociales, me estoy refiriendo a las llamadas WhatsApp, por ejemplo, a las llamadas de Signal, o cualquier otro tipo de redes sociales donde se puede hacer comunicación y que no pueda interceptar. Que yo sepa, hoy en día ya se puede interceptar a través del WhatsApp la ubicación, pero todavía yo no sé, desconozco si se puede interceptar o no, por ejemplo, las llamadas, las videollamadas o llamadas a través de redes sociales. Muy bien, entonces eso tendríamos que mejorarlo, sobre todo para avanzar en el tema de la interceptación de las comunicaciones. Ahora, este tema, sobre todo, de la interceptación de las comunicaciones, tiene que ver sobre todo para aquellos delitos graves. No podemos hacer interceptación telefónica, como les he mencionado, para delitos leves. Para delitos menores a 5, no podríamos aplicar. Tendríamos que aplicar necesariamente para aquellos delitos graves, y para poder establecer cuáles son delitos graves y cuáles no, tenemos que remitirnos, sí o sí, a esta ley 30.077 y ubicar dentro de eso que el extremo mínimo del tipo penal sea mayor a 5. No todos están. Antes de octubre, más o menos del año pasado, existían como 21 tipos penales en la ley 30.077. 30.077. Hoy en día ya lo han reducido. Hay cierto tipo de tipos penales que por decisiones políticas han sido ya suprimidas, por tanto ya no forman parte del crimen organizado. Entonces aquí, sobre todo, estos procedimientos tradicionales, sobre todo de interceptación telefónica por línea abierta, deberíamos ya estar en esa capacidad de interceptar, por ejemplo, redes sociales. Muy bien, y también tenemos que tener esa policía, por ejemplo, que pueda vigilar las redes. Pues. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, los delincuentes, esa plata que ganan, van a tener que meterlo en algún momento al sistema financiero, sí o sí, porque la plata sucia solamente serviría para comer y para comprarse ropa, por ejemplo. Pero no podría servir ¿para qué? Para comprarse bienes, por ejemplo, una casa, un carro, para hacer viajes al exterior, para no sé. Porque si hacen ese tipo de actividad, va a saltar a la vista los movimientos. Si una persona que no tiene un trabajo estable, que no tiene capacidad económica, legal, no tiene una actividad normal, de pronto adquiere un bien, ejemplo, un carro, una casa, un terreno, o se va a hacer sus viajes de paseo, va a alertar sí o sí. Por tanto, en este caso en concreto, la policía también debería estar, o debería tener, y si lo tiene, lo felicito, esa unidad especializada que esté vigilando como parte de esta técnica especial de investigación, si esas personas a quienes están investigando muestran o no signos de riqueza. Porque recuerden, en este tema del crimen organizado, como les he dicho al inicio, la finalidad es netamente económica. No hay otra. Tarde o temprano van a meter el dinero sucio, porque digo sucio porque es producto de un delito, al sistema financiero. Ya sea a través de testaferros, ya sea realizando actividades comerciales, creando empresas, centros comerciales, negocios, hoteles, no sé, restaurantes, donde pueda lavarse el dinero. Ahí tiene que estar justamente la inteligencia policial. Entonces, esta técnica especial de investigación, sobre todo, permite identificar personas, identificar ese grupo de miembros de la organización, y permite saber con quiénes se relaciona, qué actividades realizan, quiénes son los miembros de la organización, cuál es su estructura, entre otros, para poder luego tener más información y continuar con la investigación. Porque con esto no va a finalizar las técnicas especiales de investigación. Muy bien. Entonces, con esta técnica lo que vamos a saber es su modus operandi, actividades que realizan, los integrantes, entre otros. Y ustedes no me dejarán mentir en este caso en concreto. En un caso de crimen organizado, cuando se produzca una detención,
cuando se produzca una detención y exista un requerimiento de prisión preventiva, la fiscalía, casi en todas, lo más fuerte que tiene para el tema de crimen organizado viene a ser el resultado de esta técnica especial de investigación. Señores, este aparatito te puede salvar y te puede llevar a la cárcel. ¿Correcto? Y en la gran mayoría de casos se declaran fundadas las prisiones preventivas por crimen organizado porque tienen esta interceptación telefónica, tienen, en este caso en concreto, ese extracto de las comunicaciones y esto no puede rebatirse. Si bien puede interponer recurso de apelación luego, pero va a ser difícil que lo anulen en este caso en concreto. Por eso, cuando se realiza esta técnica especial de investigación contra el crimen organizado y luego se va a producirse la detención, lo primero que hace la policía es buscar esto. Esto es lo primero que busca. No busca la plata, no. Lo primero que queremos es el equipo celular. Porque aquí está mucha información que luego te puede vincular, que luego te puede involucrar o que te puede salvar, en este caso en concreto. Que más adelante lo mencionaré al final de mi intervención. Entonces, aquí sobre todo, interceptación telefónica, artículo 230, ¿no? En este caso en concreto, que también ha sido modificada, tiene que tener de cierto modo ciertos requisitos y tiene que tener autorización judicial, ¿no? En este caso en concreto. Para eso, el fiscal de turno tendrá que adjuntar elementos de convicción que puedan sostener este requerimiento para que el juez lo pueda autorizar. ¿Por qué tiempo lo autoriza? Normalmente por 6 meses, luego puede prorrogarse de acuerdo a la complejidad del caso, ¿no? En este caso en concreto. Muy bien, luego de esto tenemos otra técnica especial de investigación, que acá lo voy a colocar, no sé si está, a ver. Primero voy a hablar de esto, del agente encubierto. Una vez que tenemos, sobre todo, ya la videovigilancia, tenemos la interceptación telefónica, en los casos complejos de crimen organizado, es recomendable aplicar otra técnica especial de investigación. Y esta técnica especial de investigación viene a ser el tema del agente encubierto. Ustedes ya saben quién es agente encubierto, ¿no? Agente encubierto es un efectivo policial que, ocultando su identidad, ingresa a una organización criminal. Es decir, se camufla una organización criminal para que de ese modo pueda brindar información relevante en esa investigación que se viene efectuando. En este caso en concreto, conforme al artículo 20 del Reglamento de Circulación y Entrega Vigilada de Bienes Delictivos y agente encubierto, se tiene que efectuar. Y ustedes saben que para que se produzca esta técnica especial de investigación del agente encubierto, tiene que existir un caso. Es decir, tiene que haber una carpeta fiscal. Además de existir una carpeta fiscal, tiene que haber una disposición fiscal que establezca quién va a ser el agente encubierto. Y la policía es la unidad especializada justamente que realiza esta labor. Ningún fiscal, ningún abogado va a realizar esta técnica especial de investigación. Esta técnica especial de investigación es técnica muy riesgosa y ustedes como policías lo saben. Y ser policía no es cualquier profesión. Yo los admiro muchísimo porque a diario ustedes ponen en riesgo su vida. No hay otra profesión más riesgosa que ser policía. Por eso, en este caso en concreto, este agente encubierto tiene que tener ciertas cualidades personales, profesionales, de salud física y mental, porque no creo, en mi opinión personal, que cualquier policía pueda ingresar a ser agente encubierto, porque de cierto modo pone en riesgo, de cierto modo, su vida para brindar información que pueda servir más adelante para descubrir esta organización, para desbaratar, para desarticular esta organización. Muy bien. Y en este tema, en concreto, del agente encubierto, también se establece objetivos, se establecen metas,
se establece de cierto modo cómo va a ser el plan de trabajo. Ese plan de trabajo se realiza siempre en coordinación con un efectivo policial que estará a cargo de ese agente encubierto y el fiscal provincial que está a cargo de esa investigación. Muy bien, entonces, este tema del agente encubierto es un efectivo policial con ciertas cualidades personales y profesionales que ingresa, en este caso en concreto, se camufla una organización con la finalidad de brindar en este punto la información relevante para este caso. Esta no puede ser impuesto, o sea, no podrían imponerle o ordenarle, por más que sean sus superiores, a que un efectivo policial X sea el agente encubierto. Esto tiene que ser algo voluntario, por eso digo, esta profesión que ustedes han elegido es una profesión muy riesgosa, sumamente, de verdad, admirable, y sobre todo para este grupo de efectivos policiales que ingresan a este grupo o a esta organización que se infiltran, entiendo que deben pasar ciertos filtros. No creo que pasen todos, sino solo unos cuantos. Y si nosotros vemos, en este caso, no sé si lo están viendo, confírmenme, aquí lo podemos ver, por ejemplo, cómo se realiza este procedimiento del agente encubierto, ¿no? Primero, vamos a ver, en este caso en concreto, la necesidad de poder infiltrar a un efectivo policial, a una organización. El fiscal va a tener que analizar, realizar un plan de trabajo conjuntamente con la policía. Luego va a emitir una disposición fiscal. Esta disposición fiscal va a establecer ciertas obligaciones, sobre todo para la agente policial que va a ingresar. Y luego, este efectivo policial va a tener que ejecutar y generar notas de información. Pero esas notas de información va a tener que comunicar siempre a través de su, como ustedes son efectivos policiales, siempre va a haber un intermediario, llamemos así, del agente encubierto con el fiscal. Este jefe inmediato del agente encubierto, sobre todo va a ser el encargado. El testigo Antonio Pantoja Ochoa ha solicitado poderse... A ver, por favor. Entonces, en este caso en concreto, lo que va a ocurrir es que estas notas de información tienen que comunicar al fiscal y tienen que estar de cierto modo en esa comunicación constante. ¿Por qué? Porque esta comunicación, si no fuera constante, inmediata, se puede poner en riesgo a este efectivo policial en esta misión encomendada. Ahora bien, si vamos a dar este objetivo, puede ser que no se cumpla también el objetivo, porque por ciertas condiciones, puede ser en este caso en concreto que el objetivo no llegue a esa meta que nos hemos trazado, o puede haber riesgo para el efectivo policial, o fracase la operación. Entonces tiene que haber una comunicación inmediata. Entonces aquí sobre todo, lo que se tiene que hacer en este procedimiento, sobre todo del agente encubierto, es que el efectivo policial que realiza esta labor con su jefe inmediato tienen que tener buena comunicación y con el fiscal para que el fiscal evalúe estas notas de agente y notas de información y de acuerdo a ello pueda decidir si continúa o no el agente encubierto dentro de la organización y si se cumple o no con el objetivo. Si hay algún riesgo para su vida, en este caso en concreto, se debe dar por finalizar inmediatamente esta misión, ¿no? Entonces, va a haber un encargado de la supervisión del agente, va a haber obligación del agente de informar el avance de las actividades realizadas por este efectivo policial y el fiscal emitirá las disposiciones que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Muy bien, esta disposición es de carácter reservado, solo sabe la policía, el agente autorizado y en este caso también se remite una copia a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ahora,
Esta técnica especial de investigación entonces sirve sobre todo para también combatir el crimen organizado. Y además del agente encubierto, vamos a tener otro que también sirve para la lucha contra el crimen organizado, que viene a ser el agente especial. El agente especial, a diferencia del agente encubierto, va a ser un civil. En este caso en concreto, el agente encubierto cumple las mismas funciones que el efectivo policial, pero la única diferencia en este caso en concreto es que va a ser un civil. Un civil que va a dar información relevante para que en este caso en concreto pueda llegarse a desarticular una determinada organización. El artículo 340, justamente del Código Procesal Penal, menciona en este caso en concreto ese procedimiento, ¿no? Sobre todo referido a delitos graves. Ahora, sobre este tema del agente encubierto, agente especial, existe esta norma, esta resolución 53/2021-2015, reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agente encubierto y operaciones encubiertas, y ahí justamente menciona lo siguiente. En el artículo 20 señala, el agente especial es un procedimiento similar al agente encubierto. Entonces, aquí el agente encubierto y el agente especial, sobre todo, van a brindar información, pero esta información que van a brindar tiene que tener una corroboración para que pueda servir como elemento de convicción para las prisiones preventivas. No basta su información, tampoco basta que estas notas de información o notas que van a emitir los agentes encubiertos, agente especial, se corroboren con el dicho de otro, ¿no? Tiene que haber otro elemento de convicción que pueda corroborar lo que en este caso se tenga como información de esa técnica especial de investigación. Entonces, para las prisiones preventivas, sobre todo será necesario que esta información que se brinde se corrobore con otros elementos de convicción para que de ese modo tengamos mayor información que vincule a una determinada persona. Como les había mencionado, el agente especial, cualquier ciudadano, en este caso en concreto, que va a brindar información de una organización criminal, ¿no? Opera para proporcionar evidencias incriminatorias de un ilícito penal. Y aquí me gustaría preguntarles, por ejemplo, ¿sería considerado un agente especial, por ejemplo, la cocinera de una organización criminal? ¿O sería integrante de una organización criminal una persona que realiza los alimentos para los miembros de la organización? Para ustedes, ¿en cuál de los dos supuestos podríamos establecer en este caso en concreto? Una cocinera, el que hace alimentos, el que prepara el desayuno, almuerzo, cena para los integrantes de la organización, ¿sería un agente encubierto o sería integrante de una organización criminal? Integrante. Sería integrante, ¿cierto? No podríamos considerarlo como agente encubierto o agente especial. Agente especial es un civil, porque realizar esta labor de suministrar, por ejemplo, alimentos, es contribuir a esa actividad desde mi punto de vista, ¿no? Estaría haciendo como con dolo eventual, ¿cierto? Entonces, el hecho que realice ello no podría llevar a que en un determinado momento ella diga, no, yo simplemente estaba trabajando y realizaba los alimentos para que ellos realicen sus actividades. Sí, pues, pero desde mi punto de vista personal no podría eximirse de responsabilidad. Muy bien. Entonces, esta técnica especial de investigación tiene también ese tema del agente especial, un civil inmerso dentro de la organización criminal que va a proporcionar información. Y además de ello, ustedes saben, ustedes son los expertos aquí, ustedes trabajan también con confidentes e informantes, ¿no? En este caso en concreto, confidente es el que está en un archivo reservado de la policía que les brinda información a cambio de algo, ¿no? De un estipendio. Espero que exista esto en la policía. Y por eso
la policía, desde mi opinión personal, es sumamente especializada. Ellos saben sus técnicas, cómo obtienen información. Y por otro lado, tenemos el informante, que proporciona información, en este caso en concreto, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, pero que no está en una base de datos, ¿no? Y no está registrado. Por eso estas técnicas también es importante para esta lucha contra la criminalidad organizada. Confidente e informante. Confidente, el que está en una base de datos de la policía, que brinde información a cambio de un estipendio, e informante, que es una persona que brinda información sin estar en una base de datos. Y aparte de ello, también en esta lucha contra el crimen organizado, existe otra técnica especial de investigación, que es la operación encubierta. ¿Qué viene a hacer esta? En pocas palabras, es esta técnica especial que, una vez que han identificado con imágenes, con videos, con escuchas telefónicas, una vez que ya saben quiénes son, lo que van a hacer de cierto modo con esta operación encubierta es que van a establecer, sobre todo, que estas organizaciones realicen cierta actividad hasta cierto lugar para que luego se produzca la detención. Es una técnica especial de investigación de carácter reservado, destinado sobre todo para identificar personas naturales y jurídicas propias de una organización criminal, y sobre todo en este caso, su finalidad sobre todo es obtener mayor información que pueda vincular a este grupo de personas que se dedican a esta actividad criminal, ¿no? Entonces, sobre estas técnicas especiales de investigación, además de lo ya mencionado, vamos a tener el levantamiento del secreto bancario y bursátil. Como les había mencionado hace un momento, las organizaciones criminales realizan actividades delictivas que generan patrimonio o generan ingresos económicos. Pero es de conocimiento público que estas organizaciones criminales inicialmente no van a llevar el dinero producto del ilícito penal a una entidad bancaria. Lo que van a hacer en la gran mayoría de casos es justamente primero alejarlo. Por eso la gran mayoría de casos de crimen organizado están vinculados con otro tipo de delitos, como por ejemplo lavado de activos, donde de cierto modo van a primero alejar el dinero, van a mezclar el dinero, luego van a invertir en actividades ilícitas y luego van a obtener una ganancia, ¿no? Ahora, existe esta técnica especial de investigación llamada levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. Seguramente muchos de ustedes trabajan en unidades policiales especializadas, como por ejemplo la DIRCOCOR, como por ejemplo, no sé, de lavado de activos. Sin embargo, en este caso en concreto, lo que vamos a ver es que en este tipo de casos no van a encontrar, en mi opinión personal, casi información a nombre de esta persona que ustedes están investigando. Porque lo que hemos visto, a lo menos en la práctica, este grupo de personas que se dedican al tema del crimen organizado utilizan mucho a testaferros, utilizan mucho a personas distintas a ellos para poder inscribir sus bienes, para realizar sus actividades, y cuando se hace el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, no vamos a encontrar ningún tipo de regla. Ahora, esta técnica, de cierto modo, nos va a servir también para poder vincular más adelante a estas personas, como les he dicho, a una determinada actividad ilícita. Por eso, en la gran mayoría de casos de técnicas especiales de investigación al crimen organizado, la Fiscalía va a vincular sobre todo a un determinado tipo penal. Esto es como los brazos que ustedes están viendo. Aquí vamos a ver tema netamente de crimen, pero vamos a vincularlo con otro delito. Un delito sobre todo que genere ingreso económico, como por ejemplo lavado de activos, como por ejemplo corrupción, y de ese modo, sobre todo la Fiscalía cuando le va a vincular, va a decir, el producto de esta actividad ilícita ha generado este patrimonio que nosotros estamos estableciendo a través de una pericia contable financiera que establece su desbalance patrimonial. Muy bien. Entonces, esta técnica de levantamiento del secreto bancario también es importante. Y para eso se requiere sí o sí, en este caso en concreto,
autorización judicial. No puede existir levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial. Necesariamente tiene que haber elementos de convicción que vinculen los requisitos que exige la norma, y en este caso en concreto, esto sirve sobre todo para realizar una indagación exhaustiva al patrimonio del investigado. Y ustedes saben, en este caso en concreto, si no se demuestra, por ejemplo, el tema del crimen organizado, el delito, lo que más va a doler a este tipo de personas que se dedican a una actividad criminal es perder el patrimonio, es decir, los bienes. La forma más idónea de combatir el crimen organizado no creo que sea solamente deteniendo o interviniendo a las personas, sino sobre todo atacando el patrimonio, haciendo de que su capacidad económica operativa sea congelada. Por eso, una de las formas del ataque o para reducir el tema del crimen organizado tiene que ver con medidas para congelar las cuentas, para hacer embargos que no puedan, por ejemplo, disponer sus bienes. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es ese embargo, cuál es ese tipo de embargo con el cual no se puede vender? Ustedes saben que un bien sí se puede vender si está embargado. Por ejemplo, si está con embargo en forma de inscripción, yo lo puedo vender. El que compra tendrá que pagar el porcentaje que corresponde. Pero hay un tipo de embargo, que ustedes seguramente ahora me lo dicen, donde no se permite poner un solo clavo. ¿Alguien recuerda qué tipo de embargo es esta? A ver, ¿cómo se llama ese embargo? Derecho civil. Donde la fiscalía te embargue ese bien y fuiste, porque no podrás tocar. ¿Secuestro? No. ¿Es secuestro? No. A ver, chicos, estamos más de 100. ¿Cuál es ese embargo? Donde la fiscalía, si te embarga, tú no puedes meter un clavo ahí. En pocas palabras, no puedes disponer. Inhibición, ¿no? Inhibición, ¿cierto? Creo que es esa. Creo que es esa. ¿Correcto? No estoy hablando de extinción de dominio, eso es otra cosa, eso es otro proceso. Eso es luego. Lo que te estoy diciendo es, en el proceso penal, aquí en crimen organizado, la fiscalía empieza a detectar patrimonio. Empieza a agarrar, pues, a los famosos testaferros. Listo. Vamos a embargar, no en forma de inscripción. ¿Por qué? Porque si embargamos en forma de inscripción, lo van a vender. Uno. Pero si meten esta forma de medida cautelar, que es temporal, sí es temporal, todas las medidas cautelares son temporales, inhibición, si no mal recuerdo, es echarle candado para que no puedan abrir para nada hasta que finalice el proceso. Finaliza el proceso, absuelto el señor, remite copias, Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio. Ahora pruébame cómo has comprado, cómo has adquirido esos bienes que te hemos embargado. Y ahí ya ustedes saben, primero hacen indagación, 30 días para que contestes una demanda, y si no contestas, sentencia, primera instancia, apelas a sala y ahí murió. Porque los procesos de extinción de dominio solo tienen 2 instancias. Eso no llega a la Corte Suprema. Muy bien, entonces el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria lleva como una técnica especial de investigación a indagar el patrimonio, a indagar si esos bienes que tienen es producto de una actividad lícita. Si esta persona, por ejemplo, tiene una actividad lícita o no, y si esta actividad lícita hace de que su patrimonio esté justificado o no. Si bien el desbalance patrimonial no es fuente de lavado, pero es un indicio de lavado de activos. Si bien el desbalance patrimonial puede generarse producto de un acto irregular, pero en la gran mayoría de crimen organizado, esta actividad económica que ha generado el dinero es un delito. Un delito. Por ejemplo, ¿no? Sicariato, pongamos. Por ejemplo, un secuestro. Por ejemplo, corrupción. Por ejemplo, lavado de activos. Muy bien. Entonces, estas técnicas especiales de investigación sirven justamente ¿para qué? Para
desarticular a las organizaciones criminales y de ese modo se pueda reducir la criminalidad organizada. Entonces, aquí hay algo, antes que pueda pasar al siguiente punto, indicar lo siguiente. El legislador ha establecido que estas técnicas especiales de investigación ya están establecidos en nuestro país, se apliquen solamente a delitos complejos y a crimen organizado. Hay muchos casos, creo que aún no dan resultados. ¿Por qué? Porque justamente los delitos complejos tienen un plazo de investigación largo. Un caso de crimen organizado se resuelve en un promedio de 8 a 10 años, no menos. ¿Por qué? Porque la investigación preliminar, 36 meses, 3 años. Pongamos la prepa, otros 3 años, más una prórroga de 1 año, van 7 años. Control de acusación, pongamos 1 año. Juicio oral, pongamos 1 año. Un promedio de 8 a 10 años va a haber una sentencia, por lo menos, en primera instancia. Segunda instancia, no sé cuándo. Tercera instancia, la Corte Suprema, olvídese. Por eso, en los casos de crimen organizado, las investigaciones son lentas. Si ustedes hacen una investigación, vean cuántos casos de crimen organizado han sido resueltos en los 6 últimos años. Estoy casi seguro, muy poco, o casi nada. ¿Por qué? Porque esto toma tiempo, entre 8 a 10 a 12 años para que pueda resolverse. Y eso considerando la carga procesal que existe a nivel del Poder Judicial. Muy bien, entonces ya para poder finalizar, yo creo que nos va la hora, me dijeron hasta las 10, y tenemos que también poner un espacio para poder debatir un poco, es mencionar lo siguiente. Ustedes, sobre todo cuando son investigadores, la primera recomendación es esto. Este aparato es la clave hoy en día para obtener información del crimen organizado. No tienen que, como dice, dejar de observarlo. Cuando hacen una intervención, cuando interviene una persona, este aparato puede traer muchísima información para luego sacar más información y luego vincular a muchas personas. Y la recomendación, bueno, en este caso, estas no son todas las técnicas, hay más técnicas, pero lo más importante son estas que pueden servir justamente para la lucha contra la delincuencia organizada. Señalado esto, entonces pasamos a la segunda parte, donde ustedes podrán hacerme las preguntas que ustedes consideren, y siempre, como he mencionado, yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes conocen más este tema, conocen porque ustedes han sido preparados justamente para estos temas tan complejos que sirven para combatir la delincuencia. Muy bien, pasamos a la segunda parte y si hubiese alguna pregunta, lo voy a... Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Acá justamente el usuario David Suárez Utia hace la siguiente pregunta. Una consulta, doctor. ¿Se interroga al agente encubierto en juicio? Claro, con código va a estar, pues, puede estar con código. ¿Sí? Sí se puede interrogar, no me restringe, pero como se ha establecido con código reserva, así como del colaborador eficaz, vamos a reservar su nombre, su identidad, incluso su presencia podría ser a través de un nombre, así como estamos en una sala virtual, con otro nombre, podría ser con distorsionador de voz, no hay ningún problema. Muy bien, siguiente. Pero ahí quiero mencionar, tendría que ofrecerlo el fiscal. ¿Ustedes creen que como fiscal voy a llevar al agente encubierto? No, pues estaría exponiendo, voy a llevar documentalmente, pues, ¿no? Los informes, las notas de inteligencia, entre otros, que han servido para el siguiente acto de investigación. Muy bien. Correcto, doctor. Justamente el usuario Cristian Sánchez nos hace la siguiente pregunta. En el caso de los números digitales de Google, doctor, ¿Ya? ¿cómo se podría hacer? Ah, ese es el tema. Miren, establecer es un poco que tenemos que seguir avanzando con el tema de la tecnología, ¿no?
Hoy en día, hacer llamadas telefónicas se puede hacer de distintos modos, ¿cierto? Incluido las redes sociales. Creo que es un reto, sobre todo para la policía que ve ciberdelincuencia, poder saber o capacitarse, sobre todo en el extranjero, si se puede identificar o no esos números, sobre todo el origen. Hoy en día hay que tener mucho cuidado porque también pueden utilizar inteligencia artificial, ¿no? Hacerse pasar por nosotros, hacerse pasar por nuestra voz. Entonces, que yo sepa, hasta el día de hoy, no se puede interceptar esas llamadas directas, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? O solo se puede interceptar la de números telefónicos fijos, es decir, los que tengan chip o los que tengan, hoy en día, eSIM, llamemos. El eSIM es el que no tiene chip, pero ahí está una línea telefónica, pues, ¿no? Creo que sería bueno, ¿no? El tema es tema político, pues sería bueno crear unas unidades de inteligencia policial y hay que mandarlo pues a los mejores países donde está la tecnología, Japón, la China, Rusia, no sé, donde vayan, donde está la última tecnología. La última que he visto hace unos días en Japón, por ejemplo, hay taxis sin conductor. ¿Cuándo llegará a Perú eso? ¿Cómo manejarán la tecnología, por ejemplo? Hay el GPS, la identificación de persona, ¿cómo harán? Por ejemplo. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿alguien más? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vamos, porque hoy estuve en Tumbes, acabo de llegar en la tarde y bueno, gracias por la cordial invitación a Estefano, siempre con ese espíritu de capacitar. Yo le felicito a Estefano por la cordial invitación y a cada uno de ustedes por darse tiempo esta noche con la finalidad por lo menos de recordar ciertos temas que seguramente ustedes lo conocen muy bien. Sí, doctor, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta del usuario Erwin Mija, el cual nos indica: doctor, buenas noches. Ahora, a través de Meta, ¿se puede presentar el WhatsApp y otras redes sociales? ¿Se puede utilizar ello para la investigación? Todo lo que se puede interceptar tiene que tener autorización judicial. Si se puede interceptar, entonces hagamos eso, pedir autorización judicial. Si se puede, hagamos. No hay ningún problema. Muy bien, gracias. Buenas noches, muchas gracias por su participación y bueno, por la cordial invitación nuevamente a Estefano. Sigan a los ponentes que vienen las próximas clases y que Dios siempre los bendiga y vamos, que el Perú es de todos. Hay que luchar contra este crimen que poco a poco nos están comiendo.